Mm. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer episodio de los webinars de verano de la Fundación Odisea for Good, somos la misma asociación Odisea. Estamos en este proceso de transformación y en este verano de 2026 un grupo enorme de profesionales vais a tener aquí durante todo el verano ayudándoos a sobrellevar el calor, ¿ok? Con temas interesantísimos. Y hoy toca la maquinaria. Empezamos incluso con la maquinaria pesada, que es Ignacio González de los Reyes Gavilán. Ignacio, bienvenido, y cuando tú desees, el piso es tuyo, como decimos en inglés. Pues muchas gracias, Frank. Bueno, bienvenidos a todos que estáis aquí en directo y bienvenidos, bienvenidas a quienes nos podáis ver en diferido, ¿vale? Permitidme que comparta, ¿vale? Y enseguida pues estamos... Esperad un momentito. Es la otra ventana. Ahí. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Bueno, supongo que si estáis aquí sabéis más o menos de qué vamos a hablar. Entonces, en este webinar vamos a juntar realmente dos probablemente de las tendencias más potentes, más modernas y con más algo de presente y muchísimo futuro que tiene que ver con la inteligencia artificial. Lo que son los agentes IA, o la Agentic AI, y los robots humanoides. Y entre otras cosas, voy a intentar mostraros cómo, aunque parecen cosas muy diferentes, comparten elementos comunes y nos van a traer desafíos comunes. Cuando estaba un poco a medio de hacer la presentación, me di cuenta que quizá en algún momento podía costar, sobre todo al principio, entender un poco hacia dónde iba, qué estaba queriendo contaros. Entonces, más que un índice, os voy a poner una especie de mapa mental de cómo es el razonamiento, qué es lo que vamos a ver, ¿vale? Primero voy a ver una parte muy breve de conceptos, ¿vale? Que se van a utilizar luego. El concepto de proceso y automatización y de qué hablamos cuando hablamos de un agente en general, no de los de IA, ¿vale? Cuando ya tengamos eso, entonces vamos a tratar las dos ramas que os digo que convergen. Vamos a hablar de automatización de procesos procesos más de oficina, por mecanismos que no son tan robóticos, ¿vale? Y vamos a ver la evolución de la robótica, sobre todo lo que es el control, con tres pasos que corren muy en paralelo: workflows, eventos y la llegada de la IA. Y luego vamos a alcanzar la convergencia en lo que he llamado el control por inteligencia artificial. Cuando ya hemos llegado aquí, entonces vamos a hablar brevemente, pero cosas yo creo que muy importantes de lo que da el título a este webinar, ¿vale? Lo que son los agentes IA y lo que son los robots humanoides. Con una visión, vamos a decir que ligeramente de negocio. No va a haber números, sino un poco una visión un poco más de proposición de valor, casos de uso y cosas de ese estilo, ¿vale? Y luego, para finalizar, como al fin y al cabo estamos en Odisea y nos dedicamos al tema del impacto social y ético, pues os voy a hacer alguna consideración o algunas implicaciones específicas de estos dos tipos de soluciones. Bien, entonces, bueno, pues ya sabiendo eso, pues empezamos con esta primera parte del mapa mental, los conceptos. Como os digo, son dos temas muy puntuales, ¿vale? Pero muy importantes. Procesos con automatización y agentes. Entonces, cuando hablamos de procesos, siempre digo que cualquier organización, cualquier empresa, cualquier administración hace procesos, sea conscientes o no. Lo que hace cualquier organización, hace una empresa, ¿vale? Pues va coordinando tareas que conjuntamente al final producen un resultado de negocio, ¿vale? Tú estás en el departamento económico, estás recibiendo facturas, las registras, ¿vale? Estás en el departamento comercial, atiendes pedidos, das la orden a logística que envía pues el material, cobras, no, emites la factura y cobras, ¿vale? O estás en recursos humanos, publicas una plaza, recibes currículums, haces el screening, entrevistas y selecciones. ¿Bien? Bueno, pues todo eso son procesos. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a intentar automatizar. Como vamos a ver dos vías paralelas, una más centrada, si quieres, un poco en la oficina, los procesos de negocio más informáticos, si quieres, y otra robótica, pues primero os comento muy brevemente diferencias habituales entre un proceso más industrial y un proceso, voy a llamar de negocio, aunque de negocio son todos, pero digamos los que son más de oficina o más comerciales. ¿Bien? Entonces, los procesos industriales se pueden ejecutar realmente en muchos sitios, pero fundamentalmente eso en fábricas y almacenes. ¿Bien? Trabajan sobre todo con materiales y elementos físicos. Es su materia prima. La parte físico es muy importante.
Y aunque probablemente nos suenan como más extraños y nos suenan más complicados, realmente estructuralmente los procesos industriales tienden a ser mucho más sencillos en cuanto a su lógica, que con mucha frecuencia es secuencial, es meramente secuencial, ¿vale? Y lo automatizamos fundamentalmente con máquinas, pues máquinas de control numérico, cintas transportadoras y robots. Cuando en vez de pensar en este ámbito más industrial, vamos a un ámbito pues, administrativo, de oficina o incluso comercial, que es lo que llamado procesos de negocio, pues en general se van a ejecutar en oficinas, no en fábricas. ¿Bien? En este caso, lo importante no es tanto la parte material y física, sino la información y los elementos digitales que intervienen, ¿vale? Y aunque pueda parecer paradójico, en general su lógica es más compleja que la de un proceso industrial. Tiene más condiciones, más bucles, más excepciones. Y la automatización es básicamente a base de software y sistemas de información. ¿Sí? Bueno, pues en cierto modo, a la hora de robótica y automación, lo que llamaré luego workflow, vamos a mirar sobre todo estos dos tipos de procesos y cómo se hace una cosa y cómo se hace la otra. ¿Bien? Eso es el concepto de proceso de automatización. Ahora, el concepto de agente. Estamos viendo hablar mucho de agentes, y de hecho en este webinar, en el título aparecen los agentes, pero el concepto de agente es muy antiguo, tiene siglos de antigüedad y se ha aplicado a muchas cosas que no es inteligencia artificial. Y entonces el que os voy a trasladar ahora mismo es un concepto absolutamente genérico de agente, ¿vale? Pues agente, le voy a quitar la G y es un ente que va a estar en relación con un contexto. Bien. Y es capaz, por una parte, de percibir ese contexto, ¿vale? De recoger información de ese contexto y en qué estado se encuentra, ¿vale? Y ahora le había quitado la AG, pues la voy a devolver, porque es capaz de actuar sobre ese contexto que le rodea, ¿vale? La AG es de arte, que es donde viene agente, ¿vale? De hacer. Entonces, esa actuación es lo que de alguna forma da nombre a la gente. Bien, pero luego esta, por decirlo de alguna forma, esta percepción y sobre todo esta actuación no se hace a tontas y a locas, ¿vale? Hay un proceso que voy a llamar de lógica o deliberación, que en función de lo que percibes del contexto y de la situación, y algo que ahora enseño ahora mismo, ¿vale? Pues vas a decidir la actuación. Y se produce esa lógica, esa deliberación, porque estos agentes al final tienen pues a ver, tienen un objetivo, una tarea, algo que tienen que hacer. Entonces, la actuación, en función de cómo perciben el contexto y cuál es su objetivo, deciden la actuación. Esta es la idea de agente y es genérica. El primer agente que se habla es el ser humano, sobre todo en el ámbito de la ética, como agente moral, ¿vale? Ahora se nos ha liado la cosa cuando aparece el software, cuando aparecen máquinas, también son agentes de otro tipo. Pero esta es la idea de agente en general, ¿bien? Y ahora vamos a utilizarla. Empezamos ahora entonces, os hablaba antes de procesos industriales y más de oficina, vamos a empezar con la automación de los procesos de oficina, ¿vale? Y vamos a hablar de workflows y de inteligencia artificial. En el mapa mental que os ponía, estamos en esa rama que os pongo en rojo, ¿vale? La rama de arriba. Y vamos a abarcar los tres pasos que aparecen como en esas bolitas rosas, ¿bien? Bueno, pues cuando automatizamos un proceso de negocio, yo suelo decir que se hacen tres cosas, aunque aquí os voy a mencionar sobre todo, o os voy a mostrar dos y os mencionaré brevemente la tercera, ¿vale? Entonces, lo primero que automatizamos o que llevamos a un sistema, a una máquina, cuando automatizamos procesos de negocio, es la lógica del proceso. ¿Qué tareas existen? ¿Cómo se secuencian? ¿Qué condiciones hay? ¿Qué bucles? Lo que sea, ¿vale? Un poco la estructura de los cuadrados, esos que veis en pantalla, ¿vale? Y el segundo tema importante son las actividades en sí mismas, las tareas en sí mismas, ¿vale? Pues procesar un documento, enviar un correo, hacer un cálculo, ¿vale? Pues esa es la segunda parte. La tercera parte que no voy a poner gráficamente es la información, ¿vale? Cuando hablan en otras actividades formativas de automación, me extiendo más en información, pero aquí me voy a quedar en estas dos, la lógica del proceso y las actividades. ¿Bien? Bueno, entonces ahora vamos a poner en ese esquema que hablamos de agente en general, pues vamos a ver cómo encaja esto de aquí, ¿vale? Entonces, en este caso, estoy poniendo en el círculo rosa que representa a nuestra agente una solución de automatización en general, ¿vale? Automatización de procesos. Y nuestro contexto es decir que es nuestra empresa, ¿vale? Y todo su entorno digital, todos sus sistemas de información, sus ficheros y demás. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos la automatización o cómo se ha venido haciendo?
¿vale? Lo que vamos a contestar es esas tres interrogantes, ¿cómo se hacen? Pues, y empezamos con un círculo, el de la lógica y la deliberación. ¿Cómo se hace en un sistema de automatización? ¿Bien? Bueno, pues habitualmente los sistemas de automatización tradicionales, desde hace décadas hasta ahora mismo, ¿vale? Típicamente, esa lógica se establece como un workflow, como una serie de pasos interconectados. Un workflow que además lo dibuja o lo define el programador, el desarrollador, en tiempo de desarrollo, ¿vale? Y eso se aplica en soluciones que no sé si te suenan o si conoces, pero te las menciono. Los BPMS, los Case Management, los RPAs, los Workflows en la nube o iPaaS, y hasta cierto punto en los chatbots y también los desarrollos a medida, los que se hacen en C, en Java, en Python. ¿Bien? Típicamente tienen eso. Porque veas además que esto es real, lo que ves así que es como, bueno, es una máquina de estados a la izquierda, eso es real, es de una herramienta UiPath que es de RPA, ¿vale? Es una especie de esquema genérico. Lo que ves a la derecha es un flujo real, bueno, de formación o demostración, pero es real, hecho con otra herramienta bastante popular que es Make, ¿vale? Entonces, así es como típicamente se pone la lógica. Y esa deliberación que llamamos no es tal, porque al final está puesta, en cierto modo, a fuego por el desarrollador, diciendo qué pasos hay que hacer. Bien. Entonces, si vamos a nuestro esquema en la zona roja, pues vemos que esta lógica, esta deliberación, pues al final es un workflow, una serie de pasos. Bien. ¿Cómo hacemos la percepción y la actuación en el caso de este tipo de sistemas? ¿Bien? Bueno, pues se utilizan, hay más mecanismos, pero fundamentalmente, el mecanismo que se utiliza, no sé si lo conoces, depende de tu perfil técnico, ¿no? Son los conectores, ¿vale? ¿Qué es un conector? Pues un conector es un pedacito de software que se incrusta en una herramienta de RPA, de flujos, y que le permite, vía un API, ahí no voy a entender lo que es un API, interactuar con un recurso externo, ¿vale? Os lo dibujo como un enchufe por dibujarlo de conector. Pero fijaros en el dibujo que está abajo, ¿vale? Tenemos aquí un flujo, tenemos tres pasos. Fijaros que el primero está interactuando con Google Sheets, ¿vale? Y eso porque hay un conector que le permite, valga la redundancia, conectarse con Google Sheets. Luego hay otro paso que utiliza Gmail. ¿Por qué? Porque tiene un conector que le permite interactuar con Gmail. Y luego, no sé si conoces este sistema empresarial Odoo, ¿vale? En este caso estoy utilizando la parte de CRM, pues tenemos un conector que nos permite interactuar con ese sistema, con Odoo, ¿vale? Entonces, esta es la forma de interactuar con el exterior, de leer, que vendría a ser la percepción, y de escribir o solicitar acciones, que vendría a ser la actuación. ¿Sí? Con lo cual, si ahora vamos a nuestro esquema, pues ahora tenemos que en percepción y en actuación fundamentalmente estamos utilizando estos conectores. ¿Bien? Y esto es básicamente como se hacen todo ese tipo de herramientas, decía, los BPMs, los RPAs, etcétera. Bien, bueno, entonces, este es un primer punto, el esquema, ¿vale? En general, y lo mencionamos luego sobre todo cuando hablamos de agentes IA, ¿vale? Se valora mucho la autonomía, que sea capaz de funcionar solos. Pero eso no lo han inventado los agentes IA. Todos los sistemas de automación tienden a ser capaces de funcionar solos. Pero para que funcionen solos, de alguna forma hay que lanzarlos, hay que decir que se ejecuten, ¿vale? Y hay típicamente dos mecanismos que se soportan, ¿bien? Uno que es la planificación. Todos los días a las 9 haz algo. Lo que veis ahí arriba, todos los días a la hora que sea, pues mira el tiempo y te manda un mensaje con el resumen del tiempo del día, ¿vale? O la previsión del tiempo del día. ¿Bien? Quizá más interesantes que lo planificado, ¿vale? Están los eventos, que son como sucesos, banderazos de salida que hacen que se lance un proceso, ¿bien? Un proceso, una automatización, un workflow, ¿vale? En el caso que veis abajo, pues cuando te llega un correo por Gmail, pues lanzas una cosa. En este caso, no voy a entrar en detalles, simulaba más o menos la recepción y descarga de facturas, ¿bien? Entonces, tenemos el esquema que habíamos antes de agente y se ejecutan típicamente o de forma planificada o respondiendo a eventos. ¿Sí? Y si habéis un poco visto lo que hemos visto aquí, os podéis preguntar, bueno, ¿y dónde está la inteligencia artificial en todo esto? No está. Hemos hecho todo esto sin inteligencia artificial. ¿Bien? Bueno, pero vamos a poner un poquito de inteligencia artificial, que para eso estamos en Odisea, ¿vale? Entonces, hay una forma de utilizar la inteligencia artificial que se lleva utilizando desde hace años, que es como una forma especial de sensor o de actuador, es decir, con esos conectores. Entonces, tú puedes conectarte
bueno, con una función especial que es capaz, por ejemplo, de extraer texto de una imagen escaneada, lo que sea OCR, o que es capaz de un texto que recibe un correo electrónico extraer entidades, pues las ciudades, los nombres, ¿vale? O es capaz de traducirte un texto, o es capaz, por ejemplo, como veis en el dibujo de abajo, de consultar a un modelo de lenguaje, o de pedirle que complete texto, o pedirle que genere imágenes o vídeo, ¿vale? Podemos, con el mismo esquema de workflow, podemos invocar a elementos vía conectores y APIs a elementos de inteligencia artificial. Podemos, y se hace, de hecho, y se hace mucho. Bien. Entonces, si volvemos a nuestro esquema, lo único que he puesto es que aquí, en percepción, sobre todo en percepción, pero no lo he extendido también a actuación, puedes utilizar conectores que te ponen en contacto con capacidades de inteligencia artificial. Bien. Bueno, y luego ya lo último, antes de pasar a la robótica, en ese desarrollo en paralelo, ¿vale? También hay capacidades de la IA para interacción social, ¿vale? Más allá de que hagamos sistemas autónomos y automatización, también hay soluciones para interactuar con humanos, típicamente los chatbots, ¿vale? Entonces, para eso utilizamos pues, todo lo que es el procesamiento del lenguaje natural, el reconocimiento y la generación de voz, el tema del análisis de sentimiento, saber un poco según lo que expresa el humano, pues eso, cómo se siente, ¿vale? Se pueden, en los casos avanzados de avatares o humanos digitales, hasta incluso poner cara a una especie de humano y que haga gestos y que exprese también de alguna forma ciertas emociones, y se definen y se construyen este tipo de chatbots o avatares para que tengan una cierta personalidad e incluso para que simulen una empatía con la persona, ¿vale? Y esto se hace en lo que es la automatización más de proceso de negocio, más clásica. ¿Sí? Bueno, ¿y esto es la revolución que os decía? No, esto todavía no es la revolución que estamos hablando, que estaba en el título. ¿Vale? La revolución os la tengo que explicar dentro de un rato. Pero antes vamos a hablar de robótica. ¿Vale? Y vamos a hacer un camino muy parecido al que hemos visto con lo que eran, digamos, los procesos de negocio, los que son más de oficina. Bien, entonces vamos a ir en esta parte de aquí del mapa mental. Vais a ver que el recorrido es muy parecido, aunque utilicemos unos entes muy diferentes, ¿vale? Aunque tipos de robots hay muchos, en este caso me voy a centrar sobre todo en el manipulador industrial, el típico robot industrial que todos pensamos, o lo que se llaman los AMRs, Autonomous Mobile Robots, robots móviles que se utilizan mucho también en fábricas y en almacenes y últimamente incluso para logística de última milla, ¿vale? Me voy a fijar en estos dos y muy sobre todo en el manipulador industrial, que es el robot, digamos, más utilizado, el más tradicional. Bien, y vamos a intentar contestar a lo mismo, cómo se hace la percepción, cómo se hace la actuación y cómo se hace la lógica y la deliberación. ¿Vale? Pero en este caso voy a empezar al revés, porque en robótica se ve mucho mejor. Voy a empezar por la percepción y la actuación. ¿Vale? Percepción. Pues percepción, los robots, depende de cada robot, ¿vale? Pero suelen estar equipados con muchos sensores, ¿vale? Los hay que son los que reflejan mejor lo que dijimos en el esquema de agente, que es para captar ese contexto, ese exterior, que es la propia línea de producción o la propia fábrica, ¿vale? Y para saber información, por ejemplo, de posición, dónde se encuentran. Eso quizás sería más para robots móviles, ¿vale? Para sentir distancia, a cuánto están de un obstáculo, de una pieza, ¿vale? En un sentido muy parecido de proximidad, cuando tienes algo muy cercano, ¿vale? No, no toca todavía, pero sí está cercano. Para sentir impacto, cuando algo ha chocado, cuando has chocado tú contra algo, ¿vale? Para sentir la presión que estás ejerciendo en lo que se llama la garra del robot que está ejerciendo sobre aquello que coge. Imagina que está cogiendo un huevo, pues más vale que no apriete mucho, ¿vale? Pues un poco para sentir esa presión. Esos sensores se llaman esteroceptivos, que son los más típicos como decía, del esquema de agente porque ven ese contexto, ven el exterior. Pero también están los propioceptivos, que es que los robots, entre comillas, se sienten a sí mismos, ¿vale? Típicamente los robots industriales, los robots móviles, ¿vale? Sienten sobre todo la posición y velocidad en el caso de los manipuladores industriales, de sus articulaciones, ¿vale? En el caso de los robots móviles, los AMR, de sus ruedas, ¿vale? Y entonces, bueno, pues pueden conocer la posición y la velocidad con que se está moviendo, tanto lineal como angular, pues sus articulaciones. Y también pueden sentir en algunos casos la tensión, la presión, sobre todo para saber si están sobrecargados. ¿Sí? Entonces,
Sobre todo utilizan estos, pero hay más sensores que se llaman propioceptivos, que es para sentirse a sí mismos. ¿Bien? Entonces, estos son los sensores. ¿Bien? ¿Y qué hacemos con los actuadores? Pues, hombre, en el caso de un robot móvil, básicamente son las ruedas. ¿Vale? Pero en el caso del manipulador, pues lo que es importante es el elemento terminal, lo que se llama gripper o garra, suele traducir en español. Y que un robot industrial es importantísimo, porque dependiendo de qué elemento terminal utilices y cómo lo utilices, pues puedes utilizar ese mismo robot para temas de fundición, de soldadura, de pintura, poner adhesivos, hacer alimentación de material en máquinas en que no lo hace una persona, para hacer procesos como el desbarbado, para el corte, para montaje, para paletización, etcétera. Bien. Entonces, si volvemos a nuestro esquema de la gente, pues tenemos que los robots, y estoy hablando sobre todo de los robots industriales, aunque el esquema es general, pero sobre todo estoy hablando de robots industriales, tienen sensores para percibir este entorno, que típicamente es la cadena de producción o el almacén, y para actuar sobre la cadena de producción, sobre piezas y demás. ¿Vale? Y ahora vamos a ver la lógica y cómo hacen la lógica este tipo de robots. Cambia un poco según el tipo de robot, pero sobre todo me voy a centrar bastante de nuevo, en el manipulador industrial, en el brazo robótico. Bien. Entonces, cuando tú, si alguno de vosotros ha estudiado algo de robótica o tiene curiosidad o ha leído algo, veréis que se habla mucho de cinemática o de dinámica de los manipuladores. Para los que recordéis la física, básicamente la cinemática nos habla de posiciones, de trayectorias, de velocidades, ¿vale? Entonces, en un robot manipulador industrial es muy importante, pues un poco esa trayectoria y a qué velocidad del elemento terminal. Pero además, para conseguirlo, hay que manejar las velocidades y del tipo de movimiento de cada una de las articulaciones. Entonces, es muy importante para gestionar un manipulador industrial, gestionar pues cómo se va moviendo. No voy a entrar mucho en detalle, pero sí os lo voy a mencionar brevemente para que luego le pongáis cara a algo que os voy a enseñar. Pues cuando se mueve, cuando realiza un movimiento, pues hay como varias formas de hacerlo. El PTP, que se llama el point to point, que es la forma más rápida, aunque no sea en línea recta. Moverse en línea recta para un robot industrial es complicado, ¿vale? Entonces, este PTP es una especie de arco que es lo más rápido. Pero hay veces, por ejemplo, si estás haciendo pues soldadura, en que se tiene que mover de forma lineal, ¿vale? Entonces aquí se le llama lean, ¿vale? Y hay veces que lo haces en forma circular. ¿Sí? Bueno, son formas, pero es forma de indicarle ese elemento terminal cómo tiene que moverse, ¿vale? ¿Cómo se programa, cómo se hace la lógica de un robot industrial? Pues tradicionalmente, voy a decir que por desgracia, tienden a haberse programado con lenguajes propietarios, lenguajes de cada fabricante, de ABB, de KUKA y demás, ¿vale? En esos lenguajes se hacen varias cosas, pero fundamentalmente le dices la trayectoria que tiene que seguir el elemento terminal, las acciones del elemento terminal y algo que no es escrito ahí, que es detección de ciertos eventos o de ciertas situaciones, ¿vale? Hay tres formas fundamentales de hacerlo. La presencial, que es como la foto de la chica que veis ahí arriba, ¿vale? Que tiene una consola que conecta al robot, está ahí al lado y empieza a hacer la programación, ¿vale? La remota, que corresponde a lo que hay abajo. No estás conectado al robot, sino tienes un simulador bastante fiel, entonces el programa y te hace el dibujo de cómo funcionaría, ¿vale? Y luego guiado manual, que es el más sencillo, que es, bueno, coger directamente con la mano, es decir, este es el punto inicial, este es el punto final, y el robot deduce la trayectoria que tiene que hacer, ¿vale? Entonces, si os fijáis en lo que hay a la izquierda, no hace falta que lo entendáis mucho, ¿vale? Pero esto es uno de los lenguajes de programación de un fabricante, creo que es de KUKA, ¿vale? Entonces, no hace falta que entendáis mucho, pero sí os va a llamar la atención. ¿Os acordáis que había hablado del point to point, de trayectoria? Fijaros que aquí hay dos instrucciones en que pone la trayectoria, ¿vale? Fijaros que aquí también había otra que habíamos hablado, que es la lineal. ¿Bien? Fijaros que aquí hace una instrucción de moverse linealmente. Fijaros que aquí este wait for está esperando por un evento, en este caso que una pieza esté presente. ¿Vale? Aquí esto, bueno, esto es una acción sobre el actuador, solamente que cierre la garra, ¿vale? Aquí escribe unas variables, vuelve a esperar por un evento y vuelve a hacer una trayectoria lineal y una PTP, ¿vale? Entonces, os fijáis que va combinando lo que os decía, trayectoria del evento terminal, bueno, esperar eventos que hablamos de ellos y acciones del elemento terminal, ¿vale? Y está hecho en un lenguaje de programación propietario, pero, a ver si esto no funciona, conceptualmente vendría a ser un flujo también, ¿vale? Más o menos lo que hemos visto antes, hecho abstraído, pues tienes una instrucción que le haces moverte siguiendo un movimiento PTP a un punto, otro lineal, a otro punto, otro circular, y luego una acción del elemento terminal, ¿vale?
Entonces, aunque de aspecto lo hemos visto como texto, como una especie de código fuente un poco especial, en el fondo es un workflow también. Son una serie de pasos y una lógica claramente establecida. Bien. Entonces, si vamos a nuestro esquema, no voy a cambiar el dibujo. Es el mismo que pusimos cuando hablamos de los procesos de oficina, ¿vale? Tienes un workflow. Rust dibujado de otra manera es un workflow, ¿vale? Es un workflow exactamente igual. Bien. Pero antes hablamos también con los eventos de oficina, que podía ser detectar eventos, que te llegaba un correo electrónico, cosas así, pues con un robot o más, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo vemos en el ejemplo de antes. Tú puedes tener un evento de detectar que tienes una pieza en la línea de montaje, que está ya debajo del robot, que ya puede actuar sobre ella, ¿vale? Puedes hacer detectar la cercanía de un obstáculo, ¿vale? Un robot móvil, un AMR, pues para evitarlos, pues puede detectar el obstáculo como la cercanía como un evento y torcer para evitarlo. Incluso que todos habréis visto un rumba funcionando, pues un impacto. Entonces he visto un rumba, choca, gira y sigue para otro lado, ¿vale? Entonces, esa forma con lo que os pongo un ejemplo de rumba es muy típico de lo que son las arquitecturas reactivas, ¿vale? Que ya no hay ni un workflow, sino son pares estímulo-respuesta, ¿vale? Como el rumba. Socas, gira. Y lo que es muy curioso es que si lo gestionas bien, hay soluciones muy útiles o lógicas muy interesantes que se pueden conseguir solo con esta arquitectura reactiva, estímulo-respuesta, ¿vale? Abajo os pongo un dibujo de un robotito, es un robotito educativo, ¿vale? Y lo tengo aquí. Vamos a ver si se puede. Bueno, no sé si enfoca mucho, ¿vale? Pero aquí está el robot. Entonces, si veis este robot, vale, lo voy a poner así que esté cerca de mi cara a ver si enfoca bien. Bueno, no sé muy bien, pero aquí hay unos cuadraditos que son sensores, sensores de proximidad. En la parte de abajo, que va mirando hacia el suelo, bueno, creo Ujú. que no se está enfocando, pero bueno. Bueno, como tenéis el dibujo abajo, creedme, ¿vale? Tiene un par de sensores en que ve por dónde está en el suelo, ¿vale? Bueno, pues este robot es un robot educativo, muy sencillito, ¿vale? Pero tiene una aplicacioncita para programarlo, que el aspecto es este que veis aquí, ¿vale? Y entonces no entra en muchos detalles, pero lo que veis a la izquierda en naranja son los eventos, los estímulos, ¿vale? Y lo que veis en azulito son las respuestas. Hay algunas respuestas que son tonterías, como tocar una música, pero más importante el cuadrito de arriba, que es el que maneja las ruedas, ¿vale? Y que hace que vaya para un sitio o para otro. Y en estímulos puede ser lo que detecten sensores, sensores de proximidad, sensores de suelo o unos botoncitos que tiene para que tú lo gestiones. ¿Bien? Bueno, entonces hemos visto que al igual que en los procesos de oficina las automaciones responden a eventos, los robots también. Casi diría que más todavía. ¿Bien? Y de nuevo, ¿y dónde está aquí la inteligencia artificial? Y la respuesta de nuevo, en ningún sitio. A pesar de que utilizamos los robots típicamente para representar, poner la imagen a la inteligencia artificial, hay muchos robots que no utilizan inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, con lo que hemos visto hasta ahora es robótica sin inteligencia artificial, ¿bien? Pero, de forma parecida, aunque voy a detallar menos el dibujo, que veíamos en los procesos de oficina, que tú puedes tener conectores que te permitían percibir elementos del exterior utilizando inteligencia artificial, pues desde hace muchos años la inteligencia artificial se utiliza en robótica para percibir. El caso más habitual, se va muchísimos años haciendo, es utilizar visión artificial para control de calidad, para inspección de piezas o en este caso, pues de un circuito interno, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí que se utilizan la inteligencia artificial en algunos puntos. En robots móviles puede tener ya un otro tipo de uso un poco más para planificación del movimiento y demás, pero bueno, me voy a quedar un poco con la visión esta que es de un tipo de robot más bien manipulador, ¿vale? Y no en los industriales y no en los AMRs, pero en otro tipo de robots que hemos tratado mucho en Odisea, los robots sociales, pues también utilizamos inteligencia artificial en interacción social, ¿vale? Pueden utilizar lenguaje natural, pueden utilizar la voz, depende del robot, pero también puede hacer gestos. Y hay un campo que me encantaría contaros más, pero no tiempo, que es la computación afectiva, que gestiona las emociones humanas. Es capaz de detectarlo de forma mucho más fina que un chatbot o que un texto y de reaccionar adecuadamente a esas emociones o esos sentimientos humanos. Bueno, ¿y esta es la revolución? Pues no, esta no es la revolución de que se hablaba. Esto todavía, en realidad hemos seguido la línea paralela, bueno, paralela convergente, y ahora vamos a converger, ¿vale? Y entonces os voy a hablar de, bueno, algo no sé cuánto lo conocéis, está muy de moda, pero quiero explicaros una cosa por si no sois conscientes, ¿vale? Los modelos razonadores multimodales.
que esto sí suena muy complicado, pero creo que vamos a lograr entenderlo, ¿vale? Entonces, nuestro mapa mental estamos en el punto de convergencia, que he llamado control por IA. Bien. Eh, no sé cuánto habéis estudiado, cuánto conocéis, cuánto habéis oído hablar de los modelos generativos, ¿vale? De los grandes modelos de lenguaje y demás. Pero en un esquema muy simple, ¿vale? Tú quieres llegar a un modelo, a un GPT, un Opus, el que quieras llegar, ¿vale? Entonces, hay dos elementos muy importantes que si no los conocéis, conviene que conozcáis, ¿vale? Por una parte, cualquiera de estos modelos maneja un catálogo, o mejor dicho, un vocabulario de una cosa que son los tokens, que los tokens que habéis oído hablar, ¿vale? Si pensamos en un modelo de lenguaje, ¿esto qué es? Es como una especie de diccionario de palabras o conjuntos de caracteres que utiliza el modelo. Pero hablo de un catálogo, un vocabulario, porque solo utiliza esos. Cada modelo utiliza un catálogo, un vocabulario de tokens, del orden de 25.000, 50.000, 100.000 tokens, ¿vale? La forma más sencilla de pensar un token es una palabra, pero no necesariamente es una palabra. Puede ser un carácter, puede ser un signo de puntuación, puede ser la raíz de un verbo o de un nombre, ¿vale? O las terminaciones, cosas así, ¿vale? Entonces tienes un conjunto acotado de tokens que es su vocabulario, ¿vale? Y esos tokens se representan utilizando unos vectores, ¿vale? Pero que recordéis lo que son. Son como conjuntos de números, ¿vale? En su visión, digamos, más matemática, si queréis ver la interpretación geométrica es como una flecha, lo que vemos en una geometría que te pone la posición de un punto en el espacio. Bien, ¿por qué son importantes los embeddings? ¿Vale? Porque gracias a los embeddings, a la representación vectorial de esos tokens que os decía antes, el modelo tiene información de estructura del lenguaje, de significado y por vía indirecta de conocimiento. Es el truco del almendruco, es la clave, ¿vale? Es un elemento fundamental, ¿vale? Entonces, insisto, cuando tú haces, vamos a empezar por el modelo de lenguaje, tú tienes tokens que son como conjuntos de caracteres, n-miles que maneja el modelo, ¿vale? Y esos n-miles los vas a representar con unos vectores que se llaman embeddings y que tienen de forma un poco indirecta información de significado, información de estructura del lenguaje y conocimiento, ¿vale? Y eso al final es lo que llevas al modelo, ¿vale? Porque es un modelo que ahí pone una especie de, bueno, de campana de Gauss artística, ¿vale? Para decir que en el fondo es probabilístico, ¿vale? Bueno, y ahora, ¿cómo haces para entrenar ese modelo? En un caso, un modelo de lenguaje, ¿vale? Pues le pones un montón de textos, ¿vale? En una primera pasada se define el vocabulario, es decir, los tokens, el conjunto de tokens que se va a utilizar, y una vez que ya tienes los tokens y un programa, un algoritmo que se llama el tokenizador, ¿vale? Pues haces otra segunda fase, vamos a decir, del entrenamiento y determinas los embeddings, el significado. ¿Bien? Pero en el caso de un modelo de lenguaje, los tokens son conjuntos de caracteres, los embeddings son vectores. ¿Sí? ¿Cómo hace para hacer la inferencia? Cuando tú le preguntas a ChatGPT, tú le pones el prompt, va a coger ese prompt, lo va a partir en cachos, que esos cachos son tokens, ¿vale? Va a hacer un procesamiento mucho más complicado de eso, pero después de hacer un procesamiento bastante complicado, al final va a poner una salida. Una salida que va a poner tokens a tokens. Tokens, por cierto, que pertenecen a este vocabulario. ¿Bien? Que los va enlazando y te da el resultado. ¿Bien? Ese es el modelo de lenguaje. ¿Bien? ¿Cómo hacemos con la multimodalidad? Pues, bueno, hay varias formas. Voy a poner la más sencilla, la que traduce mejor a lo que hemos visto hasta ahora. ¿Vale? Pues en lugar de tener tokens o un vocabulario que solamente tiene texto, pues tienes tokens que representan texto y tienes tokens que representan imágenes, o más bien cachos de imágenes, o se llamar patches o parche. ¿Vale? No es como un píxel, es más que eso. ¿Bien? Entonces, en tu vocabulario, en tus tokens, tienes tanto de texto como de imagen. ¿Vale? Y haces embeddings para ambas partes. ¿Vale? Y esos embeddings van al mismo espacio de significado, al mismo modelo. Eso quiere decir que su significado va a estar relacionado, ¿vale? Entonces, tú entrenas con pares, vamos a decir descripciones de la imagen, ¿vale? Este texto abajo, la descripción de la imagen. Y lo vas entrenando. De forma que luego, cuando tú haces inferencia, pues le puedes dar una imagen y que te la describa, pero puedes dar una descripción y que te genere la imagen. Porque están en el mismo espacio de significado que voy a llamar. ¿Sí? Eso es la multimodalidad. Y entonces ahora, con esos modelos multimodales, pues tú puedes ir a tu ChatGPT, tu Gemini, tu Copilot, pones un prompt, después pueden decir que te genera una respuesta. O puramente el lenguaje, ¿vale? Pero vamos a pasar a los modelos razonadores,
que esto mola más, es más sofisticado, ¿vale? Entonces, cuando es un modelo razonador, no solamente petición-respuesta, no es tan simple, ¿vale? Se supone que son para tareas más complicadas y el modelo razonador, antes de ponerse a hacer nada, primero se piensa un plan, construye un plan, unos pasos que va a seguir, ¿vale? Y ese plan es lo que va ejecutando. Y además es un plan dinámico, porque lo ejecuta, revisa lo que ha hecho y en función de los resultados, pues sigue el plan o lo cambia o hace otra cosa, ¿vale? Entonces, estos son los modelos razonadores. Hace, ¿qué tengo que decir? Hace un año se diferenciaba muy bien, por lo menos en ChatGPT, ahora es que prácticamente no se nota, muchos son razonadores, ¿vale? Pero esa es la idea de un modelo razonador, ¿vale? Pero hay otra cosa todavía más interesante. Bueno, no sé si es más o es igual de interesante, pero muy importante. No solo es que estos modelos razonadores hagan el plan de acción, ¿vale? Es que además, ligado a cada uno de estos pasos, pueden invocar a lo que se llaman las herramientas, ¿vale? Herramientas típicas, la búsqueda en la web, ¿vale? Hoy en día no se ve, pero creo que en la versión 4.0 de ChatGPT se veía lo crear un script Python. ¿Vale? Cuando tú le pedías que leyera una hoja Excel, te creaba un script y te lo decía y hasta podías verlo en el código, ¿vale? Pues eso se hace a veces. Te crea un programa en vuelo, lo ejecuta y obtiene los resultados. Pero aunque eso es como muy típico, esos modelos, pero también os dibujo aquí y utilizando la misma figura del conector, entre esas herramientas también puedes utilizar todas las que hemos visto de conectores, de unirte con recursos externos, con un correo, con un sistema, con una web, ¿vale? Entonces, estos son los modelos razonadores. Entonces, si ahora vamos a nuestro esquema que teníamos la gente, habíamos puesto que nos relacionamos para percepción con conectores, para actuación con conectores, pero ¿cómo revisamos ahora esta parte de lógica y de deliberación que era un workflow? Pues ahora pasa a ser un modelo razonador. ¿Bien? Y entonces, por eso decía que ya es control con IA. La lógica ya no la pone el programador, el desarrollador en tiempo de desarrollo, la pone el propio modelo, el propio agente, vamos a llamar agente, en tiempo de ejecución. Y además es dinámica. Y además puede invocar herramientas. ¿Bien? Este es el gran cambio, la IA en el control. ¿Vale? Y ahora sí, como decía, este es el cambio. Este es el control, o sea, el control de procesos de automatización por modelos razonadores multimodales. ¿Bien? Pero además, bueno, eso entonces, cuando hablamos de agentes en la Agentic AI, bueno, yo he puesto la IA al revés, ¿vale? Ya os decía que el término agente es muy general. Pero cuando hoy en día oís hablar de agentes en el ámbito de inteligencia artificial, lo que están hablando es de esto. Es un programa construido alrededor de un modelo razonador, ¿vale? Que es el que pone la lógica. Ese modelo razonador tiene acceso a herramientas, unas de inteligencia artificial y otras que no, ¿vale? Y están a su disposición para si en la ejecución de su plan las necesita o le parece conveniente, las invoca. Bien, de esto no hemos hablado, pero bueno, el comportamiento genérico se marca con un prompt genérico, el system prompt, ¿vale? Y esto es lo que vendría a ser un agente. Cuando tú tienes esto preparado, pues ya le pones sus objetivos o sus tareas en lenguaje natural. ¿Vale? Entonces, bueno, tengo ahí una definición que saqué de no sé qué libro, ¿vale? Pero la gente es un programa potenciado basado en un LLM. Ahí no dice de modelo razonador, pero es importante razonador, ¿vale? Pero sí dice que puede de forma independiente tomar decisiones, planificar y de forma iterativa y ejecutar tareas para conseguir objetivos complejos. No es que sea muy artístico, pero porque veis un poco un dibujo hecho con Make de un agente, pues el hexagonito este vendría a representar como el núcleo de la gente. Y esto que veis aquí del Gmail o de la búsqueda en la web son herramientas que hemos puesto aquí a su disposición. ¿Vale? Pues, insisto, aunque agente es un término muy genérico, cuando hoy en día inteligencia artificial oigáis hablar de agente, están hablando de esto. Pero otro salto, vamos a aproximarnos a la hemos puesto, ¿vale? Este tipo de herramientas, ¿vale? Pueden ser inteligencia artificial, pueden ser conectores, APIs y demás, ¿vale? ¿Qué pasa si en vez de eso ponemos sensores hacia el mundo exterior o actuadores, elementos capaces de actuar sobre el mundo exterior, ¿vale? Pues esto es lo que se llama la Embodied AI o IA física, ¿vale? En el fondo, ¿veis? El esquema es el mismo, pero la gran diferencia es que ahora trabajas con el mundo físico, ¿vale? Que estas herramientas, vamos a llamarle, interactúan con el mundo físico, no con el mundo digital, ¿vale? Entonces, esto se puede aplicar, por ejemplo, en Internet de las Cosas, en domótica, que no deja de ser una especie de forma de Internet de las Cosas, y
lo que más nos interesa en robótica. ¿Bien? Entonces, si ahora vemos los robots basados en IA física, ¿qué va a ser? Pues tenemos los mismos sensores que teníamos antes para percepción, los mismos actuadores que teníamos antes para actuación, pero hemos cambiado la lógica, la deliberación, que pasa a ser un modelo razonador, un modelo generativo razonador. ¿Bien? Y si os dais cuenta, en el fondo, el esquema que hemos puesto para la gente de la Agentic AI y el robot, hombre, está buscado, evidentemente, pero es exactamente el mismo, ¿vale? Y, bueno, y entonces, lo último, antes de poner una cosa de convergencia. Antes hablaba de multimodalidad y no lo he hecho gratuitamente, porque hay una multimodalidad muy especial, ¿vale? Que son estos modelos VLA, Vision Language Action, ¿vale? A veces le ponen la M de model. ¿Qué es esto? Pues son modelos que van a mezclar, perdón, tres modalidades. Vídeo, texto y lo que es más original, acciones. ¿Vale? ¿Acciones de qué? Del robot. Acciones del actuador, de las cosas que puede hacer un robot. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues, digamos, vamos entrenando con tripletas, vamos a llamar así, de vídeo, de lo que está sucediendo, texto, que es lo que dice un operador al robot, lo que tiene que hacer, y acciones que está haciendo un robot. ¿Vale? Y entrenamos y le damos un montón de elementos de esto, ¿vale? Y va a generar su catálogo de tokens, tokens de vídeo, texto y acciones mezclados en un único espacio de significado, ¿vale? Un único catálogo. Y cada uno con sus embeddings, ¿bien? Entonces, cuando ahora generemos, esto lo aplicamos a un robot, ¿vale? Y generemos, ¿qué nos va a dar en la generación? No nos va a dar tokens de texto, como nos da el ChatGPT. Los tokens que nos va a dar son tokens de acción, de qué es lo que tiene que hacer el robot, ¿vale? Y esta es la magia. Y esto es un poco cómo ha convergido un poco la visión más informática, si quieres, con la más física, con la más robótica, ¿vale? Y por eso en el título se habla de esa convergencia, ¿vale? Una convergencia alrededor de estos modelos razonadores, ¿vale? Y hay a física, vamos a decir, que se utilizan en agentes y en general puede ser en robótica, muchas formas de robótica, pero me voy a centrar porque es lo más moderno en robótica y el planeta donde más se está apostando por esto, que es en robots humanoides. ¿Bien? Bueno, entonces ahora vamos un poco ahí ahora que ya hemos acabado, ya hemos convergido, vamos a hablar un poquito de la Agentic AI y de los robots humanoides, ¿vale? Vamos a empezar primero por la Agentic AI, ¿vale? Los agentes. Entonces, ¿cuál es la proposición de valor? ¿Para qué queremos un agente? Esto la verdad que es una elaboración mía, a lo mejor hay otros autores, otras personas que dicen otra cosa, pero esto es como veo. Lo más importante, resolución autoguiada, autónomo, si quieres, de problemas, ¿vale? Definiendo su plan de acción y seleccionando y usando las herramientas más adecuadas. Es la gente el que decide si tiene que llamar, tiene que leer de un sensor, si tiene que poner un actuador, si tiene que leer el correo, qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Entonces, una resolución autoguiada de problemas. Esto es lo más potente, ¿vale? ¿Dónde tiene sentido, en mi opinión, utilizar agentes? ¿Vale? En general, problemas complejos, problemas que nosotros humanos no sabemos la solución. ¿Vale? Entonces, pues házmelo tú. ¿Vale? O problemas que son muy complejos y que circunscribirlo a unas reglas o a un flujo sería complicadísimo. ¿Vale? Entonces, en vez de darle las reglas o darle un flujo, que la gente lo resuelva. O incluso, entre comillas, que no queremos darlo, porque es farragoso, porque nos tendríamos que estar haciendo mucho desarrollo, muchas cosas. Damos algo más genérico que es a la gente y hazlo tú, ¿vale? En general, digamos, aplicaciones en problemas complejos, en problemas triviales puede no tener sentido, ¿vale? Eso es lo fundamental. Pero se añade alguna cosa adicional a tener en cuenta, ¿vale? Una, que los objetivos se definen en lenguaje natural. No tienes que saber programar, no tienes que hacer cosas raras, ¿vale? El lenguaje natural. Y eso facilita mucho las cosas, ¿vale? Y luego, además, tampoco lo más importante, pero también estos agentes, no todos, pero algunos tienen capacidad de interacción con el usuario, incluyendo que el usuario puede interrumpirles, es decir, para, estate quieto, ¿sabes? No sigas, ¿vale? Entonces, bueno. Pero sobre todo es la parte de arriba, los problemas complejos, ¿bien? ¿Qué retos tiene la Agentic AI? De nuevo, aquí puede haber personas, autores, que vean otros, ¿vale? Pero sí que hay mucho debate sobre lo que se llama la gobernanza, ¿vale? Incluyendo cosas como, imaginaos que si es un agente solo, pues lo haces y ya está, pero imagínate que es una empresa, que esto tiene éxito y que empiezas a tener un montón de agentes y skills, que además lo desarrollan a lo mejor equipos diferentes. ¿Cómo coordinas para que no haya solapes, que no haya contradicciones, que
¿Cómo organizas eso? ¿Vale? ¿Cómo haces en la visión, que ya no sé cuánto se aplica, pero en teoría se existe y hay experiencias, de coordinación multiagente? No un agente suelto que hace una cosa, no. Son agentes, muchos agentes interactuando y con roles diferentes, ¿vale? ¿Cómo validas? ¿Cómo un elemento, un agente que no tiene un comportamiento predefinido porque se imagina él el plan y a lo mejor ni tú mismo sabrías hacerlo, ¿cómo validas que funciona correctamente? Siempre. ¿Cómo monitorizas? Eso es más fácil. Y luego hablaremos a parte ética cómo asigna la responsabilidad. Si este agente se hace las cosas él solo, ¿quién es responsable? ¿Sí? Muy relacionado con el tema de la validación, la prueba del software. Claro, yo no sé cómo vosotros habéis hecho prueba del software. El software tradicional, sabes en teoría cómo funciona, haces unos casos de prueba y si los haces bien con un número finito de casos de prueba, pruebas todo lo que es posible que suceda. Y si pasa todos los casos, pues funciona. Pero de nuevo, cuando en el fondo la frontera está abierta, cuando no sabes cómo va a funcionar, cómo va a resolver, a qué herramientas va a llamar, ¿cómo te aseguras que realmente va a funcionar siempre bien? ¿Vale? Luego hay otro tema, este quizás insiste poco, pero yo sí que lo he resaltado, por ejemplo, en un post que he hecho en mi blog, ¿vale? La ineficiencia, ¿vale? Computacionalmente no son eficientes. Si tú comparas una lógica sencilla, hecha un agente y hecho un workflow, es mucho más eficiente el workflow, mucho más, ¿vale? Entonces, no son especialmente eficientes. Y además tiene eso otra partida económica, sabes que ahora muchas veces se paga el consumo por token, ¿vale? Pues consumen muchos tokens, con lo cual tiene impacto económico, ¿vale? Es ineficiente económicamente frente a un workflow. Y luego esto lo añado un poco yo, un cierto riesgo de locking, ¿vale? Locking, no sé si lo conocéis, es quedarte atado a un proveedor, ¿vale? Claro, si tú acostumbras a un modelo que te funciona bien, pues te quedas un poco atado a él, ¿vale? Si te sube el precio del token mucho, pues puedes tener un problema, ¿vale? Si has confiado mucho, ¿vale? Entonces, bueno, pues son retos que, como digo, esto está como muy en evolución, o sea, y puede haber quien lo vea de otra manera, pero yo creo que son avisos razonables, ¿vale? Vamos a hablar un poquito brevemente también de los robots humanoides, ¿vale? ¿Cuál es la proposición de valor de hacer robots humanoides? ¿Por qué un robot humanoide? ¿Porque hemos visto películas de ciencia ficción, Asimov? No. Bueno, con la cabeza algunos sí, pero hay las razones de negocio razonables para hacerlo, ¿vale? Por una parte, porque son muy flexibles y muy versátiles. En cierto modo, limitar al ser humano. El ser humano es una máquina de propósito general, valemos para un roto y para un descosido. El que un robot morfológicamente emule a un humano le permite, o potencialmente le permite hacer muchas cosas diferentes igual que lo hacemos los humanos, ¿vale? Entonces se puede adaptar a muchos entornos y situaciones diferentes. Los robots que veíamos, los manipuladores robóticos industriales, pues sueldan, montan, lo que sea, pero no le pongas a que haga otra cosa completamente distinta, ¿vale? Y eso hace que el mismo robot se pueda utilizar para muchos casos de uso. ¿Vale? Esa versatilidad es muy importante. Y desde el punto de vista económico, eso podría llevar, si tiene éxito, a economías de escala. Como utilizas el mismo robot para muchas cosas diferentes, puedes fabricar muchos robots. Ya sabes, cuando se fabrica mucho, hay factor aprendizaje y hay economías de escala. ¿Vale? Y luego, además, también, como pasaba con los agentes que les hablas en lenguaje natural, son más fáciles de utilizar, más intuitivos que un robot, digamos, estándar. ¿Sí? Eso yo diría que son las principales, pero os añado alguna cosilla más, ¿vale? Ya diría que más secundario. En algún caso, la forma humana o similar a la humana es casi necesario. Antes hablamos de los robots sociales. Si vas a hacer un robot de compañía, hombre, también puede ser en forma zoomórfica, pero en general va a tener que tener una forma que acepte bien un humano, ¿vale? En casos de probar cosas, algoritmos, sensores y demás. En el caso de nuevo de Tesla, tiene sinergias, lo decía Elon Musk, y no es falso, aunque por lo tanto lo haya exagerado. Por ejemplo, con un vehículo autónomo. A nivel de sensórica y de muchos algoritmos, sí que hay sinergia, ¿vale? Y aunque esto es lo de menos, a corto plazo el efecto wow. Por eso lo ponen en demos, por eso se hace muy poco uno en el mundial, bueno, pues porque llama la atención, ¿vale? Pero sobre todo quedarnos en la parte de arriba, ¿vale? Que son las partes más serias, ¿bien? ¿En qué se puede utilizar un robot humanoide? En realidad hace muchas cosas, ¿vale? Se puede hacer en fábricas o en logística para acceder a sitios donde no puedan acceder seres humanos, como centrales nucleares, zonas de radiación, hospitales, lugares con accidentes, ¿vale? O entornos, digamos, difíciles como los entornos agrícolas, ¿vale? O, bueno, esto se llama robots sociales para estar con personas mayores. Os pongo brevemente un par de vídeos. Este primero.
explicarlo, pero en sí un poco más, tampoco es mucho más largo, ¿vale? Aquí os enseño otro que este igual os suena, que es más en la parte de logística, ¿vale? El robot Helix de Figo. Eso básicamente hace una clasificación de paquetes, ¿vale? Esto no sé si lo habéis visto en una experiencia hace unas semanas, que estuvieron varios días seguidos funcionando estos robots y comparando el trabajo, equipos de robots humanoides haciendo más o menos este trabajo, ¿vale? Y lo hicieron bastante bien. Tuvieron algún error, ¿eh? No es que fuera 100% acertado, pero lo hicieron bastante bien. Pero luego también me he dejado la parte de asistencia doméstica, ¿vale? Entonces os pongo dos vídeos también breves, ¿vale? Este es el robot 1X, perdón, el robot Neo de 1X, ¿sí? Yeah, it's super funny. I really Right there. How's this? Perfect. Parado. Este, cuando se hicieron estas imágenes, en realidad tiene un poco de trampa porque están teleoperados, ¿vale? Lo que querían era un poco ponerlo en funcionamiento para coger experiencia, ¿vale? O sea, es más, bueno, es una prueba de concepto más que un despliegue real, pero bueno, estaban en casas reales, ¿vale? Y luego os pongo brevemente el mismo robot de arriba de la logística haciendo tareas del hogar. Voy a pararlo, quería un poco más porque cuando hacen la cama se coordinan, lo cual es muy interesante, ¿vale? Pero bueno, para no alargarme. ¿Qué retos tienen los robots humanoides? A nivel técnico, por ejemplo, claro, estamos muy acostumbrados a que nosotros andamos con dos piernas, pero desde un punto de vista de control robótico es complicado. La marcha bípeda y mantenerse en equilibrio es difícil, es bastante difícil, ¿vale? Porque de hecho, en cierto modo, cuando nos movemos andando, estamos con una especie de desequilibrio permanente. Lo que pasa es que un paso, pues digamos, hace bueno, que no te caigas, ¿vale? Pero y eso es complicado. Lo que pasa es que ya se va logrando bastante, pero por eso veis que a cada rato se caen y ese tipo de cosas, ¿vale? No es sencillo conseguirlo, ¿vale? Muy importante materiales y peso para hacerlos ligeros y para lo que viene abajo, el consumo, ¿vale? La energía, lo que nos pasa en los vehículos autónomos o en los móviles. Es muy importante que consuman poco y cómo gestionamos las baterías. En sitios abiertos es un problema todavía, pero os voy a poner una cosa que es muy curiosa, una solución en entorno fabril, esta solución puede ser muy interesante. Mirad. Esto en un entorno cerrado, una fábrica, efectos prácticos, es perfecto. Si se cambia la batería solo del robot, casi casi es como si le durara eternamente, ¿vale? Entonces está muy bien. Un problema también para según qué aplicaciones es la destreza manual. No hace falta para todo, ¿vale? Pero la mano, sabes, es un componente anatómico humano muy complejo y conseguir un robot no es tan fácil. Pero hay grandes avances. Os pongo un vídeo, esta salió hace una semana o poco más, ¿vale? Del hogar, el Neo, pues aquí su mano.
Pablo, que es espectacular, ¿vale? Esto, bueno, hay un vídeo, no os lo he traído, que si le ves la mano por dentro es una pasada. Es una pasada como está hecho mecánicamente. Aquí tiene como dentro los guantes, ¿vale? Entonces, bueno, no lo tienen todos los robots, ni mucho menos, ni muchos lo necesitan, pero ya hay avances en la destreza manual, ¿vale? Puede ser un plan ahora mismo de entrenamiento. O sea, cuando se hablaba de los VLAs, de que tenéis que conseguir grabaciones de robots o de personas haciendo cosas para que aprendan los robots. Y, bueno, puede que no estemos sobrados ahora mismo de vídeos para hacer esos entrenamientos, ¿vale? Más pensando en el tema de aceptación por los humanos, no sé si os hablar del valle inquietante, la morfología es importante. Entonces, no voy a entrar mucho en ello, pero fijaros, todos los robots que hemos puesto no tienen cara o apenas tienen cara, ¿vale? Tienen una cosa así como plana o este que veis aquí, ¿vale? Que en ella es un hueco. El único que tiene una mini cara es el que hemos puesto antes con la mano, pero apenas. ¿Por qué? Porque la cara te hace muy humano y puede generar una reacción contraria. En vez de ser a favor, aparte que es muy complejo gestionar una cara, ¿eh? Igual que la cara también es muy complicada, ¿vale? Y luego también a nivel muy puro de negocio, el precio. O sea, todavía son caros, ¿vale? Hay alguno por ahí de unos pocos miles de euros, pero en general todavía estamos hablando de decenas de miles de euros o que todavía no te dan precio. Entonces el objetivo es llegar, pues eso, a 15.000, 20.000 euros, más o menos, para lo cual necesitamos la escala. Y luego el modelo de negocio, cómo van a sacarle para rendimiento a esto. Entonces, simplemente mencionar, puede ser por pura compra, pero también eso hace mucho el modelo que se llama RAS, que es el alquiler de robots, vamos, el robot como servicio, ¿vale? Pero bueno, ahí hay mucho que trabajar. Vale, y ya es para acabar con la parte ética, ¿vale? Pues un poco algunas implicaciones éticas y sociales de estas dos cosas, de la Agentic AI y de los robots humanoides, ¿vale? Entonces, realmente no es que haya nada estrictamente nuevo, es una especie de cambio de énfasis, o que algunos problemas que hablábamos poco, ahora son, o menos, ahora son importantes. Durante cuando hablo de ética de la inteligencia artificial, digo que en la inteligencia artificial tradicional los tres grandes temas, el tema de la privacidad, el tema de los sesgos y la equidad, el tema de la explacabilidad. Hay muchos más, pero estos tienden a ser los focales en la inteligencia artificial más tradicional, los modelos predictivos, analíticos y demás, ¿vale? En un tema que hemos tratado mucho en Odisea, y vamos, yo personalmente, como son los robots sociales, es muy interesante todo el tema y muy de debate, todo el tema emocional y las relaciones, las vinculaciones afectivas entre persona y robot. Que esto es en principio los robots sociales, pero se extiende también a avatares o chatbots, ¿vale? Pero lo que de alguna forma se potencia con esto que estamos hablando son cosas que ya estaban antes, pero que, digamos, ahora ganan como importancia. Un tema, por ejemplo, que nunca había sacado cuando hablaba de ética en inteligencia artificial, que es el tema de la seguridad, el safety. ¿Por qué? Hasta ahora no había sacado porque en general, hombre, cualquier cosa puede tener un accidente, eso puede pasar, pero en general eso está bien controlado. Y además éticamente no hay debate. Sabemos que queremos proteger a las personas, ¿vale? ¿Por qué lo saco aquí? Porque fijaros que tanto en robots humanoides como en agentes están por detrás un modelo razonador que no sabe siempre cómo va a funcionar. ¿Vale? Lo tienes menos controlado, digamos que está en un workflow. Entonces hay que prestarle especial atención a la seguridad. ¿Vale? Eso sí que ahí no dudo que los fabricantes lo vayan a hacer, ¿eh? Pero es importante. Muy importante, el tema de la responsabilidad es un tema también antiguo. En el tema de la inteligencia artificial, ligado, por ejemplo, al debate del vehículo autónomo, ¿vale? ¿Quién es responsable? ¿Quién es responsable de una decisión automatizada? Pero claro, pensar ahora en agentes, agentes en que ahora deciden ellos el plan y lo ejecutan, y con una supervisión que habrá que ver cómo supervisamos. ¿Quién es el responsable si uno de esos agentes pues hace una barra basada? Entonces es un tema que a nivel legal seguramente haya que cerrar, ¿vale? El tema del empleo. Siempre ha estado en cualquier revolución tecnológica y siempre vamos en inteligencia artificial, ¿vale? Pero claro, es que fijaros lo que estamos viendo con agentes y con posibilidades de robots humanoides. O sea, hay empresas en que una sola persona hace todo, se mete con agentes, hace gente que le hacen todo su trabajo. ¿Qué va a pasar con el empleo? ¿Vamos a poder mantener el discurso que hemos dicho de todas las revoluciones industriales, que se destruye uno pero se crea otro? ¿O ya vamos a llegar a un punto que ya ni eso va a ser cierto? ¿Vale? Entonces, bueno, pues el tema del empleo es un tema importante. Desde luego, el que se cree o genere empleo es muy importante, pero lo que desde luego ahí puede haber debate. Lo que no hay debate ninguno, yo creo, es que la forma de trabajar está cambiando ya mucho y va a seguir cambiando mucho, ¿vale? Como digo ético, pero aquí se meten muchos temas que son sociales, tiene más poco social. El tema de la sostenibilidad siempre ha estado ahí, siempre hemos sabido, en general, que lo digital consume mucho, que genera huella de carbono,
pero en este caso decía que era muy poco eficiente. Entonces, bueno, pues genera más, mucho más. Entonces, si abusamos mucho de los agentes, pues podemos tener un problema grande. Y ya lo último, el desarrollo cognitivo. ¿Qué pasa si ahora cedemos en agentes que hagan todo tipo de razonamientos, de trabajo, de deducciones, de creatividad? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestras capacidades cognitivas? Para bien o para mal, todo esto está abierto, ¿vale? Realmente esto es un camino que tenemos que recorrer, lo recorreremos a nivel tecnológico, lo recorreremos a nivel negocio y, por supuesto, esto dice pedimos también que se recorra a nivel ética. Y hasta aquí la, la presentación. Me he extendido un pelín más del objetivo inicial, pero bueno. Perfectamente. Menuda masterclass nos ha dado Ignacio. Gracias, Ignacio. Tenemos, a ver si tenemos alguna pregunta del público. Le podemos dar acceso a audio para que la pueda formular en ese sentido. Si no, pues igualmente esto va a estar lógicamente en nuestro canal de YouTube y ahí también se pueden dejar las preguntas si es el caso y le diremos a Ignacio que las pueda responder ahí, si no es ahora. No habiendo, no habiendo preguntas del público, Ignacio, muchísimas gracias por este primer episodio de los webinarios de verano. Y seguimos entonces con el siguiente, la próxima semana, dentro de una semana, volvemos a estar aquí con otro de los expertos de la Fundación Odisea for Good. A todos vosotros, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ignacio. Muy bien.